Hermanos, estamos felices y agradecidos de que nos estén acompañando una ocasión más en nuestro programa de campañas online. Hoy es nuestra penúltima noche y estamos esperando que la gracia de Dios siga con cada uno de ustedes, que sus bendiciones se sigan derramando y como cada noche, para comenzar nuestro programa tendremos unas ofrendas musicales. Pongamos atención. Después de escuchar estas hermosas alabanzas, hermanos, entonemos todos juntos nuestro canto tema, el cual hemos estado entonando durante toda la semana. ¿Cómo expresar mi gratitud
gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego, con lágrimas pido perdón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Hermanos, ha llegado la parte central de nuestro programa, el cual es el tema que estará impartido por, igual que las demás noches, por el orador, el hermano Miguel García. Pongamos atención, que el Señor esté con ustedes. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta semana tan maravillosa que ha llevado como título La pasión de Cristo eres tú. Hemos pasado por varias noches maravillosas escuchándolas, el gran amor que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema tan maravilloso y tan asombroso que nos va a seguir mostrando ese amor. Así que te invito allí donde estás a que inclines tu rostro para que podamos comenzar con una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en estas horas de la noche te agradecemos por todas las cosas que haces en nuestras vidas, porque de muchas maneras te manifiestas, Señor, y nos estás ayudando día tras día. Padre, que en esta hora este mensaje pueda ser algo especial dentro de nuestra vida y tu palabra pueda quedar en nosotros, Señor. Bendícenos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de un tema que lleva como título Él murió, pero Él murió por ti. El Hijo de Dios vino a este mundo para ofrecernos salvación,
Murió para podernos rescatar, para darte salvación a ti. Este mensaje siempre será el más importante de todos los mensajes que cualquier persona pueda presentar. El mundo de hoy necesita conocer, necesita saber las grandes cosas que Cristo Jesús ha hecho por toda la humanidad. Este mensaje es tan necesario como el alimento lo es para nosotros todos los días. En el tema de hoy veremos las raíces del mal en este mundo, en este planeta, el pecado y sus consecuencias, que son cosas desagradables como el orgullo, el egoísmo, la indiferencia, el odio, los problemas, las crisis existenciales, las crisis mentales, cosas negativas que afectan nuestro día a día. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al 7. Entonces él les refirió la parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo cuando un hijo que estaba perdido es encontrado por el buen pastor. Estar perdido bíblicamente significa realmente estar muerto. La Biblia dice: estando nosotros muertos en pecado, es decir, cuando estamos fuera de Dios, cuando estamos fuera de Cristo, estamos muertos. La parábola de la ovejita nos enseña que si esa oveja no hubiera sido encontrada, esa oveja iba a morir, iba a perecer. Si Jesús no nos hubiese encontrado, ciertamente nosotros también estaríamos muertos. No solo muertos desde el punto de vista físico, sino también muertos de todo, sobre todo espiritualmente. El pecado trajo consigo, cuando entró a este mundo, dos consecuencias: muerte y esclavitud. Dos cosas desagradables. La Biblia dice en Juan 8, 24 y 34: porque os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, si no le aceptamos, primero somos esclavos del pecado. Y no consecuente con eso, también dice que por ser esclavos del pecado vamos a morir en el pecado, porque no hay libertad. El hombre no puede resolver el problema del pecado. El hombre no puede resolver el problema de la esclavitud en el pecado. La palabra de Dios dice que aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, por más que tú hagas, por más que te esfuerces, por más intentos que hagas,
Nunca podrás quitar tus pecados por tu propia cuenta. No importa lo que hagas. Porque Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Fuera de Cristo todo es imposible. Pero existe un camino presentado por la Biblia para poder ser completamente y verdaderamente libre. Libre de la muerte, libre de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios dice, Juan 8, 32 y 51, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. ¿Cuándo es que somos libres a la luz de la Biblia? Y conoceréis la verdad. Dice conocer. Muchas personas en el mundo conocen de Jesús. Pero no solamente basta con conocer. La Biblia dice más adelante, después de conocer hay que guardar su palabra. Entonces, realmente vamos a ser libres. Hay que guardarla, hay que vivirla en todo momento. Uno de los versículos más conocidos en el Nuevo Testamento es Romanos 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién fue la primera víctima del pecado? ¿Fue Adán? ¿Fue Abel? La respuesta, la Biblia nos dice en Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, aquel cordero inmolado. ¿Dónde comienza el inicio de este mundo? En el jardín del Edén. Allí comienza. Saben que la palabra inmolado significa sacrificio, es decir, el cordero que se sacrificó. Pero también la palabra inmolado significa sacrificarse por alguien más. Es decir, un cordero que se sacrifica en favor de alguien más. La historia dice que después de que el Señor creara todas las cosas del mundo, colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que ellos pudieran cultivar, para que ellos pudieran cuidar de la creación de Dios. Y Dios les ordenó, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no coméis, porque el día que de él comiereis, ciertamente que morirás. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Tristemente desobedecieron. Inmediatamente sufrieron la consecuencia del pecado. Y luego de eso una lista más, algo terrible. Muchos pecados comenzaron a aparecer uno tras uno. Y vean cómo es el ser humano. Inmediatamente el ser humano trata de solucionar las cosas por sí mismo. Dice la palabra de Dios, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto, mis hermanos, provocó una lista, por ejemplo, concupiscencia de los ojos, indiferencia a independencia de Dios, soberbia, vergüenza, miedo, excusas evasivas, condenación y muerte. Es decir, la solución hecha por el ser humano no salva. La solución humana es inútil, no sirve. No funciona porque son obras muertas. El pecado deja al hombre sin condición para poder estar en la presencia de un Dios
santo. Entonces el ser humano huye, se esconde, se aleja, se aparta de Dios, se va lejos de Él. Y todo intento que hace por sí mismo simplemente lo separa aún más y más de Dios. Adán y Eva cosieron hojas de higuera, pero esta era una solución humana. No bastaba con hojas de higuera para cubrir su pecado. No bastaba una higuera para cubrir su pecado. No bastaba el jardín del Edén para cubrir su pecado. Pero Dios busca al hombre, así como hoy te busca a ti. Un día buscó a Adán y a Eva. Muchas veces decimos, cuando yo encontré a Jesús, pero eso es un error. Nosotros nunca encontramos a Jesús porque fue Jesús, fue Dios el quien nos encontró a nosotros. Porque la iniciativa, mis queridos hermanos, siempre es de Dios, es divina. Y Jehová en el huerto del Edén llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Esa misma pregunta te la hace hoy. ¿Dónde estás tú? Y fue Dios el que dio la solución al pecado. El cordero fue la primera víctima al morir. Cuando Adán y Eva fueron encontrados por Dios, Dios mostró su misericordia y dio las indicaciones especiales a Adán para presentar una ofrenda por su pecado. Esta ceremonia fue una ceremonia dolorosa. Adán tuvo que tomar la vida de un cordero. Tuvo que tomar la vida que solamente Dios da. Adán, al contemplar esta escena, al ver a un ser que tenía vida ir perdiéndola poco a poco hasta que el cordero quedó sin moverse, fue una escena terrible. Por primera vez el hombre contemplaba la verdadera naturaleza del pecado, que es la muerte. Una escena triste. Por primera vez estuvo Adán en la presencia de la muerte. Cuando Adán contemplaba en medio de la víctima sangrante su agonía, se lo indujo a observar por la fe también al Hijo de Dios. Es decir, en aquel cordero estaba representada la obra que nuestro Señor Jesucristo debía hacer. La muerte de la víctima debía ser una evidencia para todos que el castigo del pecado es la muerte. El castigo del pecado es la muerte. Ese cordero inmolado, ese cordero que se sacrificaba por el bien de alguien más, representaba a nuestro Señor Jesucristo, porque Él cargó con todos nuestros pecados para poder redimirnos. ¿Saben? Los corderos que se sacrificaban para la expiación de los pecados debían ser corderos sin mancha, corderos sin defectos, sin contaminación. Por eso solo nuestro Señor Jesucristo pudo dar su vida en sacrificio, porque Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar, para ofrecer la perfección que tú ni yo podemos dar, porque somos seres imperfectos. Él vivió toda esa vida perfecta. Él fue el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, sin contaminación, que murió en la cruz del pecado, sufriendo la muerte que yo y tú debíamos morir. Cristo Jesús es el Cordero inmolado,
porque su sacrificio fue por el bien de toda la humanidad. Al final Cristo fue la única víctima y la primera. Nadie debería quedar para siempre en un sepulcro, porque tan grande fue el sacrificio de Dios por la humanidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente hay vida verdadera en Cristo Jesús. Ahora Él te invita a mirar las vestiduras blancas de aquel Cordero, que mires hacia el pasado, que mires a Jesús colgado en aquella cruz del Calvario, sufriendo. Y todo para concedernos el perdón de nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿cuándo dejarás tú entrar a Cristo Jesús en tu corazón? Solo tú puedes decidirlo, solo tú sabes cuándo. Pero déjame decirte que estos mensajes en esta semana no pueden ser simples palabras más. Esta semana no puede ser una semana más en la vida, porque hemos visto el gran amor de Cristo por nosotros. Así que permite que su muerte te traiga a ti vida, pero vida en abundancia. ¿Por qué no le permites a Jesús entrar en tu vida esta noche? ¿Por qué no ahora? ¿Qué te detiene? Solamente hay vida en Cristo Jesús. No lo tardes, no le hagas esperar. Él quiere darte la vida. Te invito a inclinar el rostro por orar. Padre que está en los cielos, alabado es tu nombre. Señor, te damos gracias por la maravillosa palabra que nos das, porque conocemos y vemos el gran amor que tuviste para con la humanidad, Señor. Vemos cómo, Padre, diste lo mejor, porque nuestras soluciones son soluciones que no tienen efecto, pero, Señor, la solución divina, la solución que tú das, es la solución perfecta para liberarnos de esta vida manchada del pecado. Padre, que la muerte de Cristo Jesús no sea en vano para ninguno de nosotros, sino que la podamos aceptar en nuestra vida. Guíanos, Señor, protégenos y haz que podamos amar tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga en esta